Buenos días a todos. Voy a hacer una muy breve bienvenida para pasar a lo que realmente nos trae hoy aquí. Quería agradecer, para mí es un honor estar en esta mesa y formar parte de este acto de presentación del libro de Guillaume Pitron y que está de alguna manera coorganizado con la Embajada Francesa y obviamente con la facultad. Tenemos aquí a Patricia Martínez, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, a la cual voy a ceder ahora mismo la palabra. Muchas gracias, Félix. Bonjour a tous et à toutes. Buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro organizado por la Embajada de Francia, el Instituto Francés y la Universidad de Madrid, que celebramos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y puede ser seguido por videoconferencia. Estoy encantada de acogeros aquí esta mañana con ocasión de la presentación de este libro de Guillaume Pitron, La guerra de los metales raros. Le doy las gracias a Guillaume Pitron por estar aquí con nosotros en nuestro campus de Madrid. También me gustaría dar las gracias a la Embajada de Francia, al Servicio Cultural de la Embajada y del Instituto Francés por esta bonita ocasión de colaboración en torno a una problemática, un tema que podemos considerar capital, algo fundamental en nuestra civilización actual. El libro de Guillaume Pitron es el resultado de una larga investigación de 6 años y nos ofrece el lado oscuro, la cara B de este modelo económico de desarrollo sostenible que parece imponerse y dibuja los futuros posibles de esta transición energética, desvelándonos las aplicaciones de esta revolución verde sometida a la extracción de metales raros. Esta investigación, realizada por Guillaume Pitron, nos permite descubrir una nueva forma de saqueo, de violencia contra la naturaleza, que tiene que realmente llamarnos la atención y hacernos reflexionar sobre los riesgos, los límites de este nuevo modelo de civilización. Aprovecho para agradecer calurosamente a Guillaume Pitron por su trabajo, por la luz que arroja sobre este hecho trascendente, el conocimiento erudito y documentado, siendo el mejor aliado para que nuestras sociedades tomen las decisiones sobre las acciones futuras. Muchas gracias una vez más, Guillaume, por haber venido a nuestro campus y por compartir con nuestros estudiantes, que seguramente están detrás de sus pantallas. Gracias por compartir su saber y su experiencia. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia hoy aquí. Transferencia, Innovación y Cultura, señor don Félix Zamora. Muy estimada decana de la Facultad de Filosofía y Letras, señora doña Patricia Martínez. Estimadas señoras, estimados señores, es un placer darles la bienvenida a la conferencia de Guillaume Pitron en esta prestigiosa Universidad Autónoma de Madrid. Antes que nada, quisiera agradecer a las autoridades académicas aquí presentes por hacer posible este encuentro en este magnífico salón de actos. Muchas gracias por su interés, por su colaboración entusiasta y por su apoyo en la organización del evento. Esta presentación es, sin duda, un elogio al trabajo de investigación que llevó a cabo el señor Pitron en la realización del libro que nos va a presentar. El señor Pitron, consciente de los grandes desafíos medioambientales, ecológicos, energéticos, económicos y geopolíticos actuales, viajó a unos 40 países y realizó un centenar de investigaciones publicadas en Le Monde Diplomatique, Geomagazine, National Geographic, entre otros medios, así como documentales que se emitieron en varias cadenas de televisión en Francia, entre ellas la cadena Arte. De la veintena de premios que le han sido concedidos, señalamos el Premio de Investigación Económica otorgado por el periódico Le Monde en 2017.
La amplia experiencia del señor Pitron, el rigor y la relevancia de sus trabajos le han convertido en una referencia obligada del periodismo de investigación. Por tanto, es un honor recibirle hoy en el marco de la presentación de su libro La guerra de los metales raros, la cara oculta de la transición energética y digital, que fue galardonado en 2018 con el premio al mejor libro económico del año. Desconocidos por el público, estos metales, una treintena en total, están omnipresentes en objetos de nuestra vida cotidiana: teléfonos móviles, ordenadores, coches eléctricos. ¿Qué papel juegan estos minerales metalíferos en el proceso de transición energética y digital? ¿Qué implica su explotación? En contraste, la respuesta a estos y otros interrogantes llevaron a Guillaume Pitron a investigar durante 6 años por el mundo. El resultado: un trabajo periodístico impactante que le permitió profundizar en aspectos a la vez científicos y geopolíticos y plantear cuestiones filosóficas y éticas respecto a nuestra manera de entender nuestro desarrollo. En Francia, el Comité para los Metales Estratégicos, que reúne varias instituciones públicas, centros de investigación, actores privados y asociaciones, realiza acciones de sensibilización acerca de los riesgos generados por la explotación de los metales raros. Valora también los recursos que tenemos en nuestro país y se compromete en el ámbito de la diplomacia internacional. A nivel europeo existen varios proyectos de investigación en los que participan franceses y españoles, que pretenden encontrar soluciones para mejorar la explotación, el uso y el reciclaje de los metales raros. Como ustedes saben, a partir del mes de enero de 2022, Francia asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Será esta la ocasión que se nos brinda para considerar y fomentar políticas ambientales comunitarias con el fin de fortalecer la posición de Europa en el sector de los metales raros. La autonomía para el abastecimiento de estos metales debe ser una de nuestras prioridades, ya que es una de las claves exitosas para la transición digital y energética. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Martínez. Muchas gracias, Christelle Grouzy de Maury. Realmente me halagáis demasiado. No soy más que un simple periodista que pasa mucho tiempo remando en galeras y a veces, bueno, llego a buen puerto, me piden que hable de lo que he visto, pero normalmente estoy ahí remando. Y es cierto que el periodismo es algo fascinante, permite una comprensión transversal de algunos desafíos, en concreto, estos que son los grandes retos geopolíticos, ecológicos, económicos de los 10, 30 próximos años, a medida que hacemos la transición ecológica. Y estoy encantado de estar aquí para poder hablar de ello. ¿Voy a hablar en francés? Sí, mejor así. Voy a hablar en francés. Pero la presentación está en inglés, así haya más personas que puedan entenderla. Soy el autor, y se ha dicho, de este libro en francés, La guerre des métaux rares, o La guerra de los metales raros, publicado en 2019 en Península, en España. También hay una versión inglesa que veis en pantalla. Todo parte de esta maravillosa imagen que hemos conocido todos, sobre todo en Francia, puesto que se desarrolló en el norte de París en 2015, los Acuerdos de París, la COP21. Y es una imagen que nos parece muy ilustrativa y nos trae buenos recuerdos porque cristaliza nuestro deseo común, es un tratado internacional, de acelerar la transición energética y de ir hacia un mundo más verde, en el que consumiremos menos recursos fósiles, menos petróleo, menos carbón y más tecnología verde. Y sencillamente, en el documento final del Acuerdo de París hay 29 páginas y en ningún momento de este acuerdo se menciona la palabra
que sin embargo es indispensable para realizar esta transición energética, es metales, porque para un mundo más verde necesitaremos un mundo de recursos minerales abundantes, cobre, hierro, aluminio, pero también de recursos minerales más raros, que a veces llamamos metales raros. No son raros, están muy diluidos en la corteza terrestre y son indispensables para hacer la transición energética. Estos metales raros los encontramos, bueno, una decena. Algunos tienen nombres exóticos como vanadio, cobalto, rare earth elements, las tierras raras, más concretamente antimonio, tungsteno. Estos metales son 1000, 2000, 3000 veces más infrecuentes en la corteza terrestre que los metales abundantes y tienen propiedades químicas y físicas extraordinarias que los hacen indispensables en algunos casos, para las tecnologías verdes. No podemos hacer la transición energética sin estos metales. Hay asimismo otra lista que presento aquí, algunos, como el litio, el silicio, el tántalo, el titanio. Son metales que no son raros realmente, pero llamados críticos por la Comisión Europea. La Comisión pone cada 3 años al día una lista de metales críticos porque puede haber carencia, puede haber carencia en el aprovisionamiento, porque además se concentra en algunos países y si nos faltan esos metales o si no hay suficiente exportación de esos metales, puede haber, como digo, carencia de aprovisionamiento. También voy a hablar de esos metales raros y críticos que forman un todo opuesto, que son indispensables, como digo, para este tipo de tecnología. Los paneles solares necesitan silicio, el silicio metálico, un metal considerado crítico por la Comisión Europea. Las eólicas offshore también necesitan tierras raras y las tierras raras se encuentran en concreto en los imanes que mueve el rotor de los molinos offshore y hace falta como 1 tonelada para esos molinos. El coche eléctrico también necesita tierras raras y las baterías de los coches eléctricos están constituidas de todo tipo de metales raros y críticos, como el cobalto, el litio, un mineral llamado grafito, el níquel y otras materias primas. Por lo tanto, hay que entender una vez más que no hay transición energética posible sin recurrir a estas materias primas de las que ignoramos en general la existencia. No sabemos que están en nuestra vida cotidiana y no sabemos necesariamente tampoco que estas materias primas sirven para la tecnología digital y en concreto para lo que llamamos las redes eléctricas inteligentes. Las tecnologías verdes son tecnologías intermitentes, no siempre hay sol, no siempre hay viento. Y por lo tanto, de forma permanente es necesario acoplar la demanda y la oferta a la salida de la red eléctrica. A la entrada es intermitente, como digo, y a la salida de la red, como veis, en este dibujo, hay diferentes, necesidades eléctricas. Y para acoplar esa oferta intermitente y una demanda diversificada, las tecnologías digitales, las smart grids, las redes inteligentes, permiten que la oferta y la demanda se encuentren en el instante T de la forma más adecuada y más eficiente posible. Y eso permite ahorrar electricidad. Pero estas tecnologías digitales también consumen materias primas. Y si vemos la parte de la producción de algunos metales, como el berilio, el disprosio, el galio, el germanio, el indio, metales raros, críticos, pues entonces vemos que una parte importante de la producción mundial se utiliza para las tecnologías digitales, como las pantallas planas, las ópticas infrarrojas, los circuitos integrados, las fibras ópticas, etc. La transición energética es una transición hacia la tecnología verde y las tecnologías digitales. Son dos familias de tecnologías que se unen para un mundo más verde y un mundo más virtual. Y como se entiende fácilmente, la historia nos dice que utilizamos cada vez más materias primas para poder fabricar la tecnología de un mundo mejor. Y la tecnología verde utiliza una mayor variedad de estos metales que están en la tabla de Mendeleev,
y a menudo en forma de aleación se mezclan estos metales para aumentar las propiedades de la materia. Las tecnologías verdes son más complejas, están hechas con una mayor variedad de estos recursos que las tecnologías de las revoluciones industriales precedentes. Y lo que nos dice también la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, es que para respetar los acuerdos de París vamos a consumir cada vez más materias primas. Y la Agencia Internacional de la Energía nos da cifras. Y estas cifras se publicaron en mayo recientemente en un informe apasionante. Este informe afirma que para respetar los acuerdos de París en 2040 consumiremos mucho más litio, grafito, cobalto, níquel, muchas más tierras raras también respecto del consumo de 2020, 42 veces más de litio, 7 veces más de tierras raras. Por lo tanto, un mundo post-petróleo, bien, seguiremos consumiendo muchísimo petróleo de todas formas en las próximas décadas, pero además del petróleo, en el mix energético habrá una bajada a favor de las energías verdes para las que hacen falta estas materias primas. Es un mundo en el que por un lado generamos ahorro de hidrocarburo, pero por otro lado consumimos nuevas materias primas. Y estas cifras lo muestran. Desde la COP21 ha habido nuevos compromisos por parte de los Estados para acelerar la transición energética. El Green Deal europeo, muy ambicioso, lanzado por la Comisión Europea. Recientemente hemos compartido la actualidad de la COP26 en Glasgow, que efectivamente pretende seguir acelerando la transición energética. Seamos claros, hay que hacer la transición energética. No podemos decir ahora que es que hay que quedarse en la era del petróleo y del carbón. Claro, hay que hacer esa transición energética, pero soy periodista y trabajo en concreto sobre el terreno, intento ser un testigo ocular directo de lo que hablo, y durante 6 años y en 4 continentes me he planteado la pregunta de, vale, genial, vayamos hacia este mundo más verde, pero los metales, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Tendrá un coste humano, ecológico, ligado a su extracción y su refinamiento? Algunos estados van a controlar el mercado de estas materias primas y sacar una ventaja económica que podría ser similar a los beneficios económicos que Arabia Saudí ha sacado de el petróleo el siglo pasado. Es decir, ¿habrá una Arabia Saudí de los metales raros? Mañana algunos estados a lo mejor se harán la guerra para asegurar las fuentes más estratégicas de este mundo verde. Y si vemos la transición energética, a la luz de lo que digo, es una historia diferente, una contrahistoria del mundo verde que se nos anuncia y que me gustaría contaros. Primero, vamos al norte de China. Nos encontramos en esta provincia, Liaoyang, en 2019, estaba yo por allí. Y en esta provincia se saca un mineral indispensable para las baterías de los coches eléctricos, el grafito. No hay transición ecológica, energética sin grafito. Y me permito hacer volar un dron por encima de una mina de grafito. Y esta imagen que veis aquí es una imagen de mina clásica, pero todo esto para decir que nunca hay que olvidar que todo lo que es verde procede primero del suelo, de una mina. Esta es la mina, vista desde el cielo, y no me veis, pero estoy ahí, abajo de la imagen, metido en el bosque. En el entorno vemos imágenes de lo que sueltan, de lo que desechan estas minas a cielo abierto en vertederos salvajes. Vemos hombres que trabajan, que se protegen de las emanaciones de los polvos de grafito con ese pasamontañas, y de hecho si los respiran, los pulmones se harían pétreos en cierta forma y se protegen de ello. Vemos, esta es mi mano, después de haberla metido en un saco de grafito en la fábrica de almacenamiento de este mineral, y comprenderéis la contaminación que se genera en estos entornos, y de hecho tengo muchos testigos directos con los que puedo hablar en el momento y me hablan de la contaminación del agua, del aire, del suelo.
generada por esta explotación del grafito. En el mismo periodo me encuentro en la región de Baotou. Baotou es una ciudad que se encuentra a 800 kilómetros al noroeste de Pekín y es una ciudad conocida porque es la capital mundial de las tierras raras. Todos llevamos tierras raras en los teléfonos portátiles, de hecho las hacen vibrar. Y el 95% de los coches eléctricos tienen tierras raras en sus motores, con 1, 2, 3 kilos de tierras raras. Y estas tierras raras se refinan en gigantescos complejos industriales, como este, o este otro, en primer plano de la imagen. Y son refinerías hacia las que se llevan las tierras raras y se utiliza mucha agua para este refinamiento. Agua que va a permitir ese refinado y que luego se tirará directamente a lagos de desechos tóxicos que vemos aquí. Este lago se llama el Wekomtam. Y este es aquí donde se acumula el agua cargada de productos químicos no tratada y que provienen de ese refinamiento de las tierras raras en torno a estas zonas. Evidentemente hay gente que vive en lo que se llaman los pueblos del cáncer. Han sido bautizados así, los pueblos del cáncer, porque de hecho el cáncer en estas zonas es superior a la media. Los agricultores ya no producen frutas y verduras porque dicen que las tierras no son fértiles. Algunos hablan de la enfermedad del agua de cristal, porque el agua cristaliza. Por lo tanto, la sociedad china de tierras raras hablan de las empresas que actúan aquí, que son irresponsables y no respetan sus obligaciones legales de tratar las aguas usadas. También hay un problema de radiactividad. En el proceso de refinamiento las tierras raras emiten radioactividad porque están mezcladas a torio y a uranio de forma natural. Y también hay una experta en tierras raras china que se llama Vivian Wu, que me dice que China ha sacrificado su medio ambiente para darle al resto del planeta tierras raras. Naturalmente hay que reciclar esas materias primas, hay que evitar este tipo de paisaje, recurriendo a más reciclaje. Sin embargo, estos metales, como digo, están mezclados en aleaciones en la tecnología verde, y reciclarlos es romper esa aleación, y eso es un proceso muy complejo, que consume mucha energía, muy costoso. Es tan costoso que a menudo es menos caro para estos metales específicos volver a la mina. Y las cifras que vemos aquí son cifras de reciclado de algunos de estos metales. Se recicla correctamente bien el vanadio o el tungsteno, menos el cobalto, y de ahí vamos bajando a la derecha de la pantalla y al final si llegamos a Light Rare Earth, se reciclan al 7%, el grafito al 3% y el silicio metálico de los paneles solares, según estas cifras bastante recientes, pues prácticamente no se recicla. Así que hay un problema de reciclado. Esto me lleva a subrayar que hay una multiplicidad de paradojas, porque cuando se habla de metales raros, son metales que son sucios y las tecnologías limpias requieren metales sucios. Es contraintuitivo porque siempre estamos hablando de la limpieza de las tecnologías, pero el proceso de fabricación en sí no es especialmente limpio. Luego, las energías renovables exigen también recursos que no son renovables. El sol y el viento sí, pero el sol y el viento no son electricidad. Para transformarlos en electricidad hace falta tecnologías con metales que no son renovables. Otra paradoja es que los recursos de un mundo más sostenible, paradójicamente, pueden hacer la economía circular más difícil. No hay economía circular del petróleo, que bueno, va a la atmósfera. Puede haber una economía circular de los metales, pero como están mezclados entre ellos, es complicado. Y lo que quiero mostrar y explicar es que quien dice verde no dice especialmente limpio, obligatoriamente sostenible, obligatoriamente responsable, obligatoriamente circular. Pero ¿cómo es posible que yo no sepa esto? Diréis, que no lo haya visto en un gran medio de comunicación. ¿Cómo es posible que estas informaciones respaldadas por cifras oficiales
Es la realidad lo que estoy exponiendo. ¿Cómo es posible que no lo conozcamos? Y si no lo conocemos, para decir por qué, os llevo a esta mina. Es una mina de tierras raras que se encuentra en Australia y que hasta los años 90 estaba explotada por la empresa Lynas, una empresa australiana. La extracción de tierras raras era tan contaminante que en los años 90 Lynas decidió cerrar la mina. Paralelamente, en los años 90 todavía, esta fábrica, que se encuentra en una ciudad de la costa atlántica francesa, La Rochelle, era el punto fuerte de refinamiento de tierras raras. Esta empresa, Rhône-Poulenc, ahora se llama Solvay, refinaba 50% de las tierras raras del planeta. Los americanos también producían tierras raras, pero decidieron cerrar su mina por las mismas razones que los europeos y por las mismas razones que los australianos, por cuestiones ecológicas. Había una contaminación asociada a estas tierras raras y las autoridades no querían asumir ese coste. Así que sencillamente hay todo tipo de empresas que de pronto se giran hacia China. China tiene reservas gigantescas de estas materias primas. Tiene más o menos 40% de la producción de las reservas, mejor dicho, de las reservas de tierras raras y todo tipo de materias primas variadas. Por lo tanto, China, que lleva un retraso en su producción de estas materias primas, retraso económico, dice, para mí el medio ambiente no es un problema, yo quiero enriquecerme. Y nosotros, los países occidentales, al revés, queremos quitarnos de en medio esa contaminación. Y así, de forma natural, las minas y las fábricas que cierran en Occidente reabren sus puertas en otros países, en concreto en China, que pueden producir, sea cual sea el coste medioambiental, estos metales para el resto del mundo. ¿Por qué no conocíamos todo esto? Porque esta contaminación está deslocalizada, está invisibilizada. Se encuentra a miles de kilómetros de nuestra casa. No es fácil ver las fotos que he traído. He corrido riesgos incluso físicos, así que finalmente no tenemos conciencia de esos impactos. Deslocalizando nuestras industrias, deslocalizamos la producción y el mundo se organiza, siento hablar así, se organiza entre los que, bueno, son sucios o se ensucian y los que parece que son limpios. Esta situación nos lleva al mapa que vemos aquí, que es un mapa apasionante, porque lo publica la Comisión Europea cada 3 años. Este mapa es de 2020 y muestra el contenido de esta lógica de deslocalización de la producción mineral. Hay países que se han hecho grandes productores de estos metales raros y críticos. Entre estos países están países en vías de desarrollo, Brasil, República Democrática del Congo, China. Y China es un productor fundamental de estas materias primas. Produce todo tipo de recursos para el mundo entero, en concreto para las necesidades de la Unión Europea. Y sobre esto nos alerta la Comisión Europea, diciendo, cuidado, esta producción se concentra en manos de algunos países, en concreto de China. De ahí la posible carencia de aprovisionamiento y que haya que poner atención en estos metales críticos. China, en torno a los años 2000, dice, visto el coste medioambiental que representa, preferiría no vender mis metales a 2 euros el kilo, ya que prefiero enriquecerme y no vender los metales, sino vender la tecnología verde con el metal dentro. Quiero remontar la cadena de valor y quiero reequilibrar mi balanza comercial entre mi país y el resto del mundo. Y China dice, voy a dejar progresivamente de vender los metales, voy a limitar mis exportaciones. Y vosotros, occidentales y europeos, o os quedáis en casa pero con menos materias primas, o ¿por qué no vendríais a China? ¿Por qué no deslocalizar no solo las minas, sino las fábricas de tecnología de estos metales en China? Y así tendréis un acceso ilimitado a la materia prima. Y así vimos cómo los países occidentales se iban a China durante las últimas décadas por diferentes razones que conocemos. Porque su moneda está devaluada o estaba devaluada y hace que la economía china sea más competitiva. Porque la mano de obra es menos costosa que la europea.
porque hay un gigantesco mercado interior. Y ese mercado interior son promesas de crecimiento económico para los industriales que se instalan en China, pero también porque los industriales europeos que utilizaban estas materias primas necesitan estos recursos. Y China, poco a poco, va a utilizar ese know-how occidental instalado en su territorio para poder aprender de las tecnologías occidentales, aprender del saber hacer occidental. En la Universidad Tsinghua, China, me decían, los europeos han subestimado la capacidad de China para aprender. Han aprendido muy rápido y han aprendido nuestro saber hacer para poder fabricar sus propias tecnologías verdes. Hoy China no solo es un productor de minerales, sino también de metales, de imanes, de baterías, de coches eléctricos. China tiene en su territorio el 30% del parque eólico mundial. Fabrica 60% de la producción de paneles solares del mundo. Y como dice este dibujo, este gráfico, fabrica 70 casi por ciento de las baterías de coches eléctricos del mundo. Así que China no es solo uno de los países más contaminados del mundo, uno de los principales emisores de CO2 del mundo. Es también una potencia verde, un gigante verde, un país que acelera para su propia transición energética, pero también que acelera para vender al resto del mundo la tecnología verde que necesitamos. Y no solo dependemos de los metales chinos, sino de las tecnologías verdes chinas, en concreto las de almacenamiento de la electricidad, que son ultra estratégicas. Esto inquieta mucho a los americanos, ha inquietado mucho a Trump, inquieta mucho a Biden, porque estos metales, en concreto las tierras raras, se utilizan para las tecnologías del armamento y los americanos no quieren depender del aprovisionamiento chino para las tierras raras que necesitan para sus misiles inteligentes o para sus aviones de caza. Y Biden, en plena guerra comercial de Estados Unidos con China, teme esta dependencia, así que los americanos establecen una lista desde hace tiempo de metales críticos porque han comprendido el problema de carencia en aprovisionamiento y buscan también desarrollar su propio sector minero para diversificar ese aprovisionamiento. Los americanos, hasta el 15 de agosto pasado, podrían haber buscado estos minerales en Afganistán. Afganistán fue llamado por el United States Geological Survey, que es un organismo administrativo encargado de la minería. Afganistán es el Arabia Saudí del litio, tiene reservas colosales de litio y Afganistán tiene una serie de recursos, entre ellos tierras raras, así que puede ser una clave en el aprovisionamiento, pero los americanos se han ido. Nunca lograron extraer el mínimo gramo de estas materias primas y de pronto los chinos, el 16 de agosto, al día siguiente de la partida de los americanos, dicen queremos tener buenas relaciones con los afganos. Y una de las razones, precisamente, es que los chinos han invertido desde hace años en una mina de cobre al sur de Kabul, han metido miles de millones en esta mina de cobre, que se llama Nes Aenak, porque necesitan cobre para sus necesidades, valga la redundancia, y para su transición energética. ¿Lograrán extraer litio en Afganistán? Pues veremos, porque hace falta un Estado estable, no corrupto, infraestructuras de carreteras energéticas. Hace falta mano de obra, hace falta confianza, hace falta una visión a largo plazo para abrir una mina y explotarla durante las 2 próximas décadas. Pero todas estas condiciones no se reúnen en Afganistán, así que está por ver que los chinos logren explotar el suelo afgano mañana. Por lo tanto, se está añadiendo toda una geopolítica de estos metales que se suma a la del petróleo. Vuelvo a las cifras anteriores. Las necesidades se disparan. Necesitamos cada vez más de todo. Y al mismo tiempo, nuestros políticos, en concreto en Francia, nuestro presidente Emmanuel Macron, subraya que no podemos continuar dependiendo al 100% de Asia para la producción de las baterías de coche, puesto que es China y Corea del Sur quienes producen estas baterías. ¿Qué hacer? Bruno Le Maire, que ayer estuvo en Madrid, no habló de ello en Madrid, pero en general
toma conciencia del problema y dice que en este sector tenemos que respetar la misma lógica, la de mantener la cadena industrial de principio a fin, desde la mina, en concreto con países como Chile y Argentina, donde podemos ir a extraer minerales, hasta la producción de baterías, pasando por su incorporación en los vehículos eléctricos. Lo que nos dice nuestro Ministerio de Economía francés es que básicamente hay que hacerlo como lo que hacen los chinos, el contrario de lo que han hecho los europeos desde hace 30 años, porque lo que hemos hecho es deslocalizar nuestras fábricas y hemos roto nuestras cadenas de producción. Los europeos se dan cuenta ahora de que están siendo adelantados por los chinos y que hay que ser capaces de reproducir, de reconstituir este sector industrial que hemos dejado desmigarse porque pensábamos en la época que podíamos concentrarnos en la parte final de la escala de valor y dejar todo ese origen del río en otras manos. Como he dicho, los metales raros y las tierras raras están por doquier. Como muestra este mapa, se encuentran en los 4 rincones del mundo y podemos, de hecho, diversificar nuestro aprovisionamiento, como dijo Bruno Le Maire, a América Latina, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a India, a Sudáfrica. Y lo que nos dice este mapa también es que diversificando potencialmente el origen, entonces vamos a participar de esa famosa geopolítica de un mundo más verde que estamos haciendo nacer paralelamente a la explosión de estas tecnologías. Y tal vez mañana Europa irá a estos países indicados en el mapa, que son productores no solo de tierras raras, sino de todos estos metales. Europa empieza ya a girarse hacia América Latina, intenta desde hace unos 10 años constituir una asociación, de cristalizar una asociación con algunos países de América Latina para poder extraer litio, cobre, tierras raras. Esta es la geopolítica que se dibuja. ¿Y por qué entonces no ir a buscar lo que ocurre en el subsuelo de los países europeos? Porque a fin de cuentas Europa tiene metales. Ya no tenemos esa cultura minera y mineral en Europa, pero hay recursos, en concreto, abundantes en el subsuelo europeo en litio. El litio es indispensable para las baterías de los coches eléctricos y si queremos desplegar gigafactorías para que se construyan esas baterías, entonces hay que tener el recurso y el litio no falta. Este mapa, ¿qué muestra? Que hay una serie de recursos en muchos lugares de Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Austria y en España. Y también hay proyectos de extracción de litio más o menos avanzados, entre ellos el que levantan pollas actualmente en Extremadura, en la ciudad de Cáceres. Y esta ciudad no solo es un patrimonio mundial de la UNESCO, sino que también está asentada a 1 kilómetro de lo que sería el segundo mayor yacimiento de litio del planeta que una empresa australiana querría explotar. Evidentemente, como imagináis, esto ha hecho reaccionar a la población, crea oposición local, porque de golpe nos encontramos, consumidores europeos, frente a estas contradicciones que son las nuestras. Empezamos a entender que para ser verdes habrá que cavar más. Y empezamos a entender que tendremos que asumir el coste ecológico de esta marcha hacia un mundo más verde. Y necesariamente eso crea tensiones cuando esos metales no los explotan otros, sino nosotros. Naturalmente, lo he dicho, esta transición energética debe hacerse. Presento un cuadro que sencillamente muestra que las bazas geopolíticas, económicas, ecológicas ligadas a esas materias raras son una repetición de lo que ya hemos vivido en el siglo anterior asociado al petróleo. Y lo que quiero explicar es que finalmente el problema lo resolvemos o lo estamos solo desplazando hacia otras materias primas. Y sin embargo, esta transición hay que hacerla. Insisto, no voy a ser yo el que diga que nos tenemos que quedar con el petróleo y con el carbón, pero ¿cómo lograr hacer esta transición energética? Entramos en la transición energética 2.0. Hemos ido más allá de los grandes discursos
y de los abrazos y de las sonrisas en la COP21, y ahora vamos a tener que ponernos manos a la obra, manos a la tierra y saber cómo limitar los daños reales y anunciados de la explotación de estas materias primas para que el mundo de mañana sea mejor, incluido en el plano ecológico. Hay una serie de cosas por hacer y podría hablar durante horas, pero si tuviese que resumir el conjunto del trabajo, el trabajo que nos espera, gira en torno a la economía circular. El mundo verde es un mundo más fácil de realizar que el mundo circular. Y porque es un mundo de economía circular en vez de lineal, en el que reutilizamos la materia prima el mayor tiempo posible y la conservamos en los bucles económicos, en los bucles de consumo económico, este mundo circular es más difícil de poner en marcha que el que consistiría en así sencillamente ir a la energía verde. Y a eso hay que ir, empezando, y lo vemos a la izquierda, por desplegar lo que podemos llamar una mina responsable. Una mina que va a consumir menos recursos porque va a estar robotizada, porque va a estar mejor explotada, va a permitir reducir el impacto de las tecnologías verdes en el momento de la extracción, y eso pasa por el sourcing ético de los minerales, respetando más normas ecológicas, sociales, respetando mejor los derechos humanos asociados a la explotación de las minas. Y además habrá que ver tecnologías ecoconcebidas, es decir, concebidas desde el principio para ser más reciclables. Tendremos que consumir mejor estas tecnologías verdes. Y el aspecto consumo, obligará a compartir más. La economía del servicio, más que tener todos un coche, habrá que compartir el coche. Y eso es muy importante para disminuir las necesidades de recursos. Habrá que reparar, reutilizar, y por lo tanto habrá que cambiar la forma de fabricar, que está pensada para que sea lo más desechable posible. Cambia totalmente el modelo económico. También tendremos que reciclar, pero el reciclaje es al final. La economía circular no es solo reciclaje. El reciclaje es lo que llega al final de ese bucle. Cuando se ha hecho bien todo el resto. Reciclar entonces... reciclar siempre es complicado porque a veces es incluso más caro que volver a la mina. Los metales raros es el único sector en el que la segunda mano vale más cara que lo nuevo. Y la pregunta que se plantea para el reciclaje, es cómo ser competitivos en un mundo en el que todo el mundo quiere bajar los precios respecto de los metales que salen de la mina. Y de hecho, para responder a esta pregunta, querría llevaros finalmente aquí a una cantera que está al lado de Florencia. Estamos en la Edad Media y en esta cantera hay un fragmento de mármol fisurado por todos los lados. Este bloque no es utilizable, no vale nada. Es inutilizable para extraer lo que sea y hacer una escultura. Y hay un artista que se llama Miguel Ángel que dice, esperad un momento, voy a coger este trozo de mármol y voy a hacer algo. Y sacó el David. De la piedra sacó el David. Algo que no valía nada, un desecho, se convirtió en algo de valor incalculable. Lo que quiero decir aquí es que no vemos el valor en nuestros desechos, no entendemos que nuestros desechos son valiosos, porque hoy tenemos un enfoque muy limitado y como valen menos que el mineral de la mina, los tiramos. Mientras estemos en esta lógica económica contable únicamente, no lograremos reciclar y no permitirá hacer una transición energética 2.0 y por eso tenemos que ser todos Miguel Ángel, tenemos que ver valor ahí donde otros no lo ven, que entendamos que detrás de cada desecho hay un David, hay un valor incalculable, pero para eso tenemos que tener imaginación. ¿Dónde se encuentra el valor en el desecho? ¿Cómo extraer? ¿Cómo extraer y cómo pulir ese valor? Lo que quiero decir es que hay cosas que tendrán más valor mañana y que estarán en un mundo más limpio y más circular. Primero, algo que tiene mucho valor es la reputación. Renault, una empresa que hace coches eléctricos, en 2017, recibió un azote de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, no recuerdo bien, en un informe
porque el cobalto de las baterías de los coches eléctricos de Renault era extraído por niños en el Congo-Kinshasa. Y esa ONG le dijo a Renault, es inaceptable. Y cuando se publicó el informe, tuvo un impacto en la reputación de Renault. Y oímos decir hoy en los industriales de las tecnologías verdes, prefiero utilizar metal reciclado, sé que viene de aquí, más que ir a buscar mi cobalto en los confines del Congo-Kinshasa, porque mi reputación está en juego y la reputación es un activo inmaterial con muchísimo valor. Así que si comparo el valor del recurso de la materia prima con la materia secundaria, iré a buscar la materia prima si tengo un enfoque contable, pero si me preocupa mi preocupación, entonces es muy interesante reciclar y entonces encontramos nuevos modelos económicos. Los datos y la vida privada. Hace un año y medio, estaba en una fábrica de reciclaje de data center y en esos servidores se encuentran datos bancarios. Y esos datos acaban en Nigeria, y una mafia puede coger esos servidores, llamar al banco y decir, tengo el servidor con todos los datos dentro. ¿Cuánto me dais para no divulgar los datos? Y entonces los bancos reciclan. Ya no tiran todo eso a cualquier sitio de Nigeria. La visibilidad estratégica. Hace algunos años estuve en un bosque francés y ese bosque era muy bello, pero nosotros vendemos la madera, nuestra madera la vendemos a los chinos que hacen muebles y nos revenden los muebles. Bien, esto en el Loira, en Francia, fabrica un parque. Conozco una empresa que fabrica un parque y tiene un bosque que le da la madera para ese parque y acaba de invertir en una nueva tecnología de parqué, pero para eso necesita asegurarse que tiene 10 años por delante para desplegar esa tecnología y que penetre el mercado. Dice, tengo el bosque, me cuesta caro, pero tengo una visibilidad estratégica. Y entonces tiene sentido tener una seguridad del aprovisionamiento, tener la mina en casa o el bosque en casa, porque esto permite una estrategia a largo plazo. La autonomía. Los japoneses invierten en Australia para tener sus metales raros, en lugar de pasar por China. Les cuesta caro, pero les ofrece autonomía. Y la reputación, la vida privada, la visibilidad estratégica, la autonomía, son valores que tienen un coste, pero que no tienen precio. Son valores que realmente nos hacen cuestionarnos y nos recuerdan esa frase muy acertada de Einstein. Einstein decía, no se arregla un problema con los modos de pensamiento que lo engendraron. Creo que esta transición energética no es solo tecnológica, es una transición que nos cuestiona sobre nuestros modos de pensamiento y sobre nuestros valores. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que teníamos previsto establecer Muchas gracias. Creo que teníamos previsto pues un turno de establecer una mesa de diálogo, un pequeño debate. Si hay alguien entre los asistentes o también online, me parece que cabe la posibilidad, no estoy seguro, pero entre los asistentes que quiera preguntar. Hola, buenos días. Me llamo Paco Audige, soy periodista. He hablado hace poco con el autor, no voy a extender mucho. Yo no me interesaba por este tipo de temas hasta hace 2 años. He sido un periodista de los llamados de guerra, corresponsal en Francia, y al volver a mi tierra, a Extremadura, me encuentro con que tengo una mina, un proyecto de mina a medio kilómetro de mi casa que está en un monte en el bosque. Comprendo muy bien todo lo que ha dicho y solo añadiré un pequeño matiz. Je pense que je vous l'ai dit avant aussi. Creo que lo he dicho antes. Es que hay una parte de la península ibérica que está tratada como esas zonas de África y hay centenares de proyectos y de peticiones, muchas veces
muy ambiguos, peticiones muy ambiguas ante las autoridades regionales que nunca lo rechazan de entrada con un pretexto legal. El caso de Cáceres es el más conocido, pero igual que se hacía un recorrido, algún colega valenciano me hizo un recorrido por los lugares de la corrupción en su día, en su ciudad, en Extremadura se puede hacer un recorrido de ese desastre en marcha que son las minas a cielo abierto, los aerogeneradores y las fotovoltaicas, las termosolares, que ocupan ya extensiones cada vez más intensas, que se vinculan entre sí y que a veces, por ejemplo, en algún lugar, y termino, donde nació mi madre, que es un pueblito pequeño de 400 habitantes, allí, un poco más allá, empieza el plan para instalar los supermolinos de viento. Pero la red va extendiéndose y llega hasta más allá del parque de Monfragüe, que son 70 kilómetros. Eso está pasando ahora mismo y no hay que a veces ir a sitios raros, basta con que vayáis a Cáceres y luego os acerquéis y preguntéis un poco por allí. Gracias. Je suis d'accord avec. Estoy de acuerdo contigo, entiendo perfectamente lo que quieres exponer y de hecho lo he mencionado. Este ejemplo preciso muestra toda la complejidad de estas tecnologías y la entendemos mejor una vez que pagamos el precio directamente. Tengo tendencia a pensar, pero no solo con el ejemplo de Cáceres, podría tomar ejemplos más genéricos, que la mina en Europa será globalmente más limpia que la de China. Y las imágenes que hemos visto de China, que son imágenes actuales, son muy impresionantes. Y a pesar de la imperfección del sector minero europeo, no veremos necesariamente en China, dice el autor, aunque se refiere a Europa. En China, bueno, en Europa está todo más controlado, mucho más que en China, con riesgos de abuso que son menos claros, menos fáciles. Y he podido hacer esta propuesta un tanto chocante que ha provocado muchas reacciones cuando publiqué este libro en Francia, que consistía en decir: estoy a favor de la relocalización minera de Europa, no por los empleos, no por la fiscalidad, sino porque es más limpio hacerlo en Europa que hacerlo en China o en otros lugares. Y finalmente es una buena decisión ecológica traer las minas a Europa. Bueno, todo el mundo puso el grito en el cielo y lo entiendo, por supuesto, porque yo mismo no querría tener una mina de cualquier cosa en el Parque Natural de La Brenne, en el centro de Francia, donde vive mi madre. Entonces, yo me encuentro también en estas contradicciones, pero planteo una pregunta. En un momento dado, ¿no hay una baza también ética en compartir esa carga? Porque si es una vez más que paguen los pobres, pues es un problema. Creo que hay una baza ética y creo que tendríamos que sacar esos metales en función también de lo que consumimos. Hace algunos años, el gobierno francés había llamado al Ministerio de Ecología francés, lo llamó el Ministerio de Ecología y de Solidaridad. Pero ¿dónde está la solidaridad si dejamos que los pobres saquen el grafito en China, mientras que nosotros decimos que vamos a rodar con coches limpios? Hay una cuestión de solidaridad real que se plantea en los hechos y una vez más, nada es sencillo y no querría que esta situación, de hecho sería el primero en salir a la calle como tú si me encontrase en esta misma situación. Esto para decir que la situación es compleja y yo estoy también en mis propias contradicciones. Hola, buenos días. En primer lugar, mi nombre es Rafael Pérez, yo trabajo en la Facultad de Ciencias aquí y quería agradecerte esta maravillosa explicación y estas cosas que nos has hecho ver de un modo tan claro. Parece derivarse de tus palabras que no hay otra alternativa a esta transición hacia lo verde que no pase por estos metales o estas fuentes y estos recursos limitados, al menos a corto plazo.
Mi pregunta es si tú crees que hay otra posibilidad, aunque sea a medio plazo, que pueda pasar, no lo sé, por la utilización del hidrógeno o algo por este estilo. Aunque yo creo también que a medio plazo va a haber que pasar por ahí y la única manera, pues a lo mejor es apuntar a las ideas que tú has sugerido. Gracias. El hidrógeno evidentemente es una solución. Vemos cada día que pasa cómo se acelera este punto de inflexión hacia el hidrógeno con sumas absolutamente locas invertidas por empresas y estados en esta tecnología de hidrógeno. Siempre que el hidrógeno sea verde, es decir, producido con electricidad que no sea emisora de carbono. Esto nos devuelve a la tecnología verde. Pero el hidrógeno efectivamente no tiene que emitir CO2 en su producción. Esto es lo primero. Además, el hidrógeno es una tecnología, pienso en concreto en el coche de hidrógeno, va a exigir tiempo. El hidrógeno ya se utiliza y se va a utilizar para necesidades industriales o para algún tipo de transporte público, autobuses, camiones, pero no será mañana cuando veamos coches de hidrógeno por doquier. Realmente se trata hoy en día de acelerar el paso hacia las baterías de litio y para eso tiene que haber puntos de recarga por todas partes. Es impresionante. Y cuando pensamos ya en esos puntos de recarga y en esa tecnología, la tecnología que vendrá más tarde, pues bueno, el almacenamiento de litio para los industriales es de tal calibre, hoy y mañana, hablamos de unos 200.000 millones de inversión por los industriales para el almacenamiento de baterías, para mejorar ese almacenamiento de electricidad con el litio. Las inversiones son tan importantes que, bueno, no tienen mucha prisa los industriales en pasar al hidrógeno, quieren rentabilizar lo anterior. Así que esa tecnología del hidrógeno, que puede tener aplicaciones muy interesantes, muy específicas, no será mañana cuando veremos los coches de hidrógeno, y sin embargo, vamos progresivamente hacia ello. Pero no sé, no soy un especialista del hidrógeno, pero diría que cuando vemos con el tiempo que lleva y que va a llevar electrificar el parque móvil mundial, el hidrógeno, bueno, le faltan décadas. Entre ambos está la sustitución. Reemplazaremos las tierras raras con otros metales, motores con cobre en vez de motores a base de tierras raras. Querremos reemplazar el litio por el sodio. Es menos interesante tecnológicamente, pero es menos complicado utilizar el sodio que el litio. También aparecerán cuestiones de reciclaje, de sustitución y de nuevos materiales, con nuevas esperanzas en esos nuevos materiales. Y ahí también reside la solución. Hay un químico aquí, tiene que hablar él también. No, sin micro no podemos traducir. La pregunta, tengo muchas, no sé cuál plantear. Tengo la impresión de que la extracción de los metales raros en Europa, en los países democráticos, va a costar mucho más cara que en China. Porque vemos estas oposiciones. ¿Será rentable extraer metales raros en los países democráticos respecto de los regímenes dictatoriales o autoritarios? No has hablado, no has utilizado la palabra obsolescencia programada, que es una de las palabras que habrá que considerar, sin duda. Y la tercera pequeña pregunta sería, tenemos la impresión, al hablar del hidrógeno, al oírte hablar del hidrógeno, y hablaba con un primo que es ingeniero civil hace algunos días, ¿qué ocurre? Porque Macron acaba de anunciar la creación de una nueva central nuclear. Lo nuclear nos va a durar unos 50 años como mínimo. Entonces lo nuclear, ahora tenemos tendencia a presentar lo nuclear prácticamente como una energía limpia.
a veces verde. Evidentemente, para las personas de mi generación, lo nuclear da miedo. Pensamos en Chernóbil. Los que tienen 20 años no lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar de lo nuclear? En la primera pregunta, evidentemente, la organización de la producción minera mundial hoy de estas materias primas raras y críticas responde a una lógica de bajada de costes, ecológica de bajada de costes. Las tierras raras valen menos caras si las producimos en China que si las producimos en otro lugar. Y en la época hemos dejado estos minerales partir hacia otros países también para poder comprarlos más baratos. Seguro que si la tonelada de litio aumenta de precio y de pronto, bueno, se dispara, obligatoriamente se repercutirá en el coste del coche eléctrico mañana. Y en un mundo donde el coste del hospital para los que tienen cáncer también está incluido en el precio final de las tierras raras, y el coste, además de la mina, una vez que hemos hecho el agujero, ¿qué hacemos? ¿Lo tapamos? La aceptabilidad social de las minas pasa por el post-mina. Eso tiene un coste. Si incluimos todos los costes en el precio final del kilo, efectivamente se va a disparar. Pero la norma es que, de hecho, tenemos que pagar más caro. Y hoy en día no pagamos el precio auténtico de las materias primas. Es como para un cigarrillo. Si en el precio incluimos todo lo que cuesta la seguridad social, la cajetilla costaría muchísimo más. Lo mismo para un kilo de mineral. Lo pagamos barato porque todas las externalidades negativas, sociales, medioambientales, humanas, no se tienen en cuenta suficientemente. Así que si queremos un mundo realmente justo, entonces tendremos que aceptar que la electricidad será más cara y los coches eléctricos serán más caros. Y esta relocalización en Europa va a acompañarse de costes adicionales. Bueno, las tecnologías van a evolucionar. Dicho esto, podemos imaginar nuevas tecnologías de extracción, menos contaminantes, menos costosas. Hablamos de recuperar el litio en aguas geotermales. Son procesos con menos impacto natural. Así que será una carrera en estos costes adicionales y la capacidad tecnológica y con los efectos de volumen para mitigar. Pero la realidad es que nuestro mundo y el mundo de consumo debería costar muchísimo más caro de lo que pagamos. Y esa es la condición para un mundo más verde. Antes también has hablado de lo nuclear. Lo nuclear de pronto ha rejuvenecido porque, claro, lo nuclear emite mucho menos CO2 que otras tecnologías. Y de pronto vemos que esta tecnología se ve, como digo, rejuvenecida en Francia, y nuestro presidente habla de una nueva primavera nuclear en Europa. Es una cuestión complicada porque efectivamente está Fukushima, y nos acordamos mejor que Chernobyl, plantea inmensos problemas y una cuestión ética enorme porque estamos dejando a las generaciones futuras, para los cientos de miles de años futuros, un problema. Y hay un debate que afirma a los que vienen 2000 años después, hay que decirles dónde están escondidos los desechos nucleares, dónde están enterrados. Es una pregunta muy importante. Si no lo saben, ¿no los buscarán? Yo soy más bien pronuclear, porque si esta es la urgencia, pues prefiero dejar a mis hijos un planeta imperfecto, pero menos imperfecto que si sigo utilizando petróleo y carbón. Tengo tendencia a asumir esto. Y durante un tiempo no lo hacía, porque me gritaban y me decían, pero tú trabajas para el lobby minero, petrolero, el del carbón, y es imposible 24 horas al día trabajar para todos esos lobbies. Al principio no decía nada y luego dije, venga, pues creo realmente que lo nuclear hace parte de la solución, sin hablar de todas las ventajas geopolíticas de tener además la propia electricidad. Hablo desde un punto de vista francés. Somos soberanos en Francia. No hace falta ir a comprar gas catarí, gas ruso, sobre todo en este momento. Así que creo en el fondo, a pesar de todas las imperfecciones, creo en esta tecnología. Y no recuerdo la otra pregunta, perdón. La obsolescencia. La obsolescencia programada es una batalla enorme. Hay una obsolescencia técnica, de software, cultural. Técnica es no puedo cambiar la batería de mi teléfono móvil porque está pegada al cuerpo del teléfono. Podría cambiarla y seguiría funcionando mi teléfono móvil con otra batería, pero no puedo hacerlo. Eso es escandaloso.
La obsolescencia del software. Tengo un teléfono viejo y ya no aguanta las actualizaciones. Va muy lento, así que el hardware funciona, el software no, lo tengo que cambiar. Escandaloso. Y la obsolescencia cultural. Tengo un iPhone 12, pero el iPhone 13 mola mucho más. Mi iPhone 12 funciona muy bien, me voy a comprar el 13. Y esa obsolescencia hay que entenderla, hay que entender las estrategias industriales detrás de ello, hay que entender que el coche conectado de mañana térmico o eléctrico va a ser un coche con más obsolescencia, porque lo primero que salta es la electrónica en un coche. Es así. Y es un tema que efectivamente viene a impactar en todas nuestras creencias sobre las bondades de la tecnología. El auténtico proyecto son las tecnologías que duran más. Voy a tomar la palabra. me ha dado pie. Y yo creo que algún... ¿Perdón? Ah, bien. Hola, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo es que sigo a Antonio Turiel y la solución que nos da Antonio Turiel es reducir, ir a una vida social más sencilla, más cercana, consumir menos. El tema que tenemos fuerte es el tema de los partidos políticos, que van a corto plazo. Habrá que pensar, yo pienso, como hace falta para mí, incluso con las tierras raras, una nacionalización, una planificación, y eso es difícil. Entonces, no lo sé, yo creo que habrá que replantearse incluso hasta el sistema político que tenemos. ¿Tienes 2 horas para que te responda? Ajá. No, bueno, efectivamente, esto abre un melón. Efectivamente, algunas presentaciones terminan en yoga colectivo. Bueno, bromeo. Pero es verdad que se abren cuestiones muy profundas y que tienen que ver con los modos de consumo y con otras cuestiones. No estoy seguro de que el debate político esté planteado de forma inteligente. Yo creo que el político, el industrial, me habla como consumidor y no como ciudadano. Como consumidor que va a comprar un discurso político o un producto. Y ellos nos lo venden. Pero el debate ciudadano no está allí, está en estas cuestiones mucho más profundas. Y no tengo la impresión de que mi inteligencia se vea muy excitada por la publicidad para los coches eléctricos y por el discurso que proponen hoy nuestros gobiernos para hacer esa transición. La tecnología verde es un gadget que permite proponer un programa político, pero detrás del gadget, del dispositivo, efectivamente debería estar esta inteligencia más colectiva, la intuición, incluso reptiliana, y esto no ocurre. No querría caer en digresiones demasiado generalistas y un tanto abstrusas, pero creo que las cuestiones son más exigentes que las que nos proponen, y creo que si creemos que comprando un coche eléctrico vamos a salvar el planeta, nos estamos equivocando de parte a parte, y que poniendo un panel solar en nuestra casa vamos a salvar el loro de Brasil, nos equivocamos de parte a parte, y creo que esa transición energética es muy perezosa. Quizás, bueno, voy a hacer algún comentario. Por favor. Tengo las hojas llenas de cuestiones que obviamente no vamos a poder discutir, pero sí querría enfatizar en algo que quizás no ha salido y que creo que es parte de la solución, solo parte, porque la solución completa parece 2 aspectos que no han salido, parece muy difícil. El primero de ellos es la educación. O sea, yo creo que, por ejemplo, este libro plantea el problema y educa. O sea, yo creo que hay que trasladar este problema claramente a la sociedad, porque no es consciente y le lleva a un consumo masivo y le lleva a un mal reuso que ha salido aquí. Y creo que es fundamental. O sea, hoy en día todos sabemos que se te rompe la pantalla del móvil y te sale casi mejor tirarlo y coger uno nuevo porque es más barato. Eso no puede ser. Lo mismo te pasa con el coche. En el momento que empieza a dar problemas tienes que tirar un coche. Y fabricar un coche es muy caro, muy costoso. No hablo de caro en precio, hablo de caro en el costo medioambiental y en el costo
Para eso yo creo que se debe fabricar pensando en el reuso, más que en el reciclado. El reciclado es un tema muy complejo. Se puede fabricar pensando en el reciclado y se debe fabricar pensando también en el reciclado. Yo creo que de una parte la educación y tratar estos problemas es parte de la solución. Otro aspecto que lógicamente avanza en solución es la ciencia. Y yo creo que, bueno, pues que hay que trasladar estos problemas a la ciencia, porque muchas veces yo como científico ando en mis cosas tratando de resolver problemas, pero con una perspectiva que quizás no es, bueno, trato de producir energía verde, fabricando mejores catalizadores para hidrógeno, para mejores baterías, mejorando las que hay en capacidad, pero no se plantea el problema del reciclado, del reuso, etcétera. Yo creo que esto, bueno, también hay que tener ese acercamiento que en parte viene de esta educación, también educación a los científicos, quizás. Bueno, yo creo que esto es un poco todo, y la economía circular, claro, obviamente va a ser mucho más cara que la fabricación sostenible, y pensando en todos estos aspectos tiene que ser necesariamente más cara, pero es que la sociedad tiene que entender que no podemos pagar las cantidades ridículas que estamos pagando por la tecnología que tenemos actualmente. Y eso no es realista, porque si no, la única solución, a mí se me ocurría como solución, tenemos que mirar a la mineralogía de los asteroides. Nadie queremos tener una mina en la puerta de casa, tendremos que ir a... No es tan descabellado, o sea, hay muchos proyectos, son económicamente viables y tecnológicamente, bueno, están... Pero claro, sí nos va a llevar un tiempo. Y por eso en ese tiempo quizás está surgiendo también el tema del renacimiento de la energía nuclear, o sea, porque realmente, bueno, pues tiene su punto, o sea, tiene su punto, aunque, claro, también todo tiene una contrapartida. O sea, que quizás la solución pasa por educar y reducir el consumo y hacer una producción inteligente. Bueno, es lo que, fuera de algún comentario que luego matizaré, claro, como científico, quizás el término tierra rara o metal raro, yo creo que es más adecuado metal escaso. Pero bueno, son aspectos que los científicos no podemos dejar pasar. Bueno, muchísimas gracias y Sí, hemos tenido este debate justo antes. El término metal raro aparece en los debates. Incluso los científicos, los industriales, hablan de metales raros. Y tengo conciencia del aspecto imperfectible de esta denominación, porque estos metales no siempre son raros. El asunto es que están muy diluidos. El eurodio es raro, aún así, el oro es raro. El prometeo es raro, el prometio es raro. Pero estoy de acuerdo contigo. Luego podría añadir, ¿cómo el periodista explica esto? Yo cuando publiqué este libro, a todo el mundo le daba igual los metales raros. ¿Cómo interesar a las personas por estas cuestiones? Es complicado, hay que hacerlo sencillo, y es difícil hacerlo sencillo, sin caer en la simplificación y el simplismo. Estamos en el filo de la navaja, y eso, elegir la denominación correcta es difícil. Yo me he planteado la pregunta, ¿hablo de metales estratégicos? Es una posibilidad, o hablo de metales críticos, pero tampoco se sabe en un libro, bueno, en una portada los metales críticos no dice nada. Por lo tanto, en un momento dado, el término más interesante, el que da ganas de ir a leer lo que hay dentro del libro, es el término de rareza, que realmente nos llama la atención. Y es allí donde, bueno, haciendo lo que se pueda, siendo riguroso en los hechos, extremadamente riguroso, hay que intentar tender bueno, con muchas notas, de muchos pies de página. Hay que admitir también que el periodista es un novelista de lo real, va a contar lo real utilizando también técnicas de la ficción.
y es lo que se llama en Estados Unidos el narrative journalism. No es una vergüenza utilizar las técnicas de la ficción para hacer que el público se interese, porque si es para escribir un libro técnico para científicos que se va a vender como mucho en 30 ejemplares, yo no estoy para eso. Al revés, yo estoy para divulgar. Y por lo tanto ahí también la técnica de la ficción debe servir. Y tal vez esa palabra de rareza es un poco urticante, pero me han gritado, me han gritado. Desde hace años me gritan y me dicen, pero bueno, pero solo para decir eso, es imperfecto ese término, pero bueno, intento hablar al mayor número de personas, interesarlas, y de todas formas, como decía, el prometio es raro. Acepta. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien? Sí. Non, je vais pas écrire de roman. No voy a escribir una novela, pero a veces mi editor me escribe y me dice que lo que hago un thriller periodístico. Es un tanto extraño, pero lo entiendo. He escrito un segundo libro que ha aparecido en Francia recientemente sobre lo digital y una vez más me ha hablado de thriller periodístico. He intentado llevar más allá la lógica, la técnica de narración, y al final de cada capítulo es como una serie de Netflix. Claro, es que en eso consiste. Me veo obligado a hacer eso para interesar a la gente. Y bueno, tal vez es como una novela, sí. Soy un novelista, no lo sé. Sin micro no podemos traducir, lo siento. ¿Cómo es que a la salida de cada facultad no haya contenedores para reciclar el papel, por ejemplo? Yo tengo papel, me lo llevo a casa para reciclarlo. Y tengo la impresión que la UAM está muy en retraso, creo, en cosas así. Porque entonces hay que ir al centro deportivo donde hay un contenedor. Lo hablaba antes con Patricia. La decana podría venir en bicicleta a la UAM, pero ¿dónde lo dejo? Me lo van a robar. Me la van a robar, así que habría que prever a la entrada de las facultades armarios, o yo soy belga, en Bélgica hay una especie de armarios para que la gente pueda guardar la bici. Oui. No, mais je profite que j'ai un vice-recteur et une doyenne. Claro, pero tengo aquí a un vicerrector y a una decana, entonces tengo que hablar. Je viens en vélo depuis 3 ans et les problèmes pour arriver ici en bicyclette, je les connais parfaitement. Aujourd'hui, je suis venu en bicyclette. Elle est dans mon bureau. Donc, está. No lo voy a decir, llevo solo 5 meses, pero quiero resolver ese problema. Evidentemente, lo que acabas de comentar es completamente correcto. No tanto quizás en la parte de reciclado, que sí, vamos, desconozco más las facultades ajenas a la que yo en la que yo trabajo. En esta, tú hablas en esta, ¿no? Habría que quizás, mejorar aquí en esto. Pero en la facultad en la que yo trabajo, en ciencias, se recoge hasta tecnología obsoleta en las puertas de todos los cartuchos, en fin. No obstante, en mejorar está la respuesta. Y por supuesto lo de la bici lo tengo que arreglar. On n'a pas parlé. No hemos hablado, no hemos dicho que mientras que hablamos de estas nuevas tecnologías hay una contradicción entre la gran ciudad y el campo continúa, y muchas veces olvidamos en este tipo de conferencias, y yo comparto mi tiempo entre Madrid y Extremadura, olvidamos que cuando estoy ahí tenemos la impresión de que se nos imponen necesidades que no nos pertenecen, que pertenecen a otros. Es decir, son pequeñas poblaciones que no pueden resistir a los proyectos y además no tienen muchos empleos, y se les habla de empleos. Y muchas veces no se les dice que realmente se está destruyendo el empleo existente y que hay otro tipo de posibilidades de empleo. Yo creo que esto también se podría hablar durante horas, es otro debate, pero está bien también mencionarlo. Gracias.
Bueno, desafortunadamente tenemos que comer. y bueno, quería cerrar este acto muy a mi pesar, porque me gustaría, como digo, continuar. Tengo la hoja llena para debatir con todos vosotros y principalmente con Guillón. Quiero dar las gracias nuevamente a la Facultad de Filosofía y Letras y a la Embajada francesa, y también obviamente a Guillón por la presentación de este libro y por haberme permitido participar en esta presentación y en este debate. Espero que esta divulgación de este libro y de estos pensamientos, de estas reflexiones y de estas realidades pues hagan que la sociedad se dé cuenta, y la sociedad es la que vota a los políticos. Si el mensaje cala, tendrán que dar una respuesta. Gracias.